Muy buena, ¿cómo están? Estamos listos para continuar nuestro curso de historia de la iglesia. En este curso estamos llevando un recorrido de los inicios de la iglesia hasta nuestros tiempos de una manera bastante general, viendo cuáles son los hitos más importantes, los momentos más importantes que tienen relevancia incluso para nuestros días. Y hemos venido viendo varios de ellos, entonces hoy vamos a estar hablando acerca del tiempo de la Reforma, pero antes solamente recordar un poco lo que hemos estado viendo. Bien, en la historia de la iglesia hemos visto la etapa apostólica que concluye o comienza, mejor dicho, desde que Jesús nos deja a cargo y también envía al Espíritu Santo en Pentecostés y Jesús asciende a los cielos. Entonces, en esa etapa, en esos momentos, comienza esta etapa apostólica según los registros históricos que tenemos a través de los evangelios y a través del libro de los Hechos, y culmina con la muerte del último apóstol, según los registros que se tienen, según esta etapa, ¿no? Todos los documentos que existen. Luego tenemos la etapa patrística, hemos venido hablando acerca de estos padres apostólicos y la importancia que tuvieron. No hay muchos escritos acerca de ellos, pero sí hay algunos documentos y referencia en documentos históricos que se los menciona para poder entender un poco. Ellos surgieron a raíz de la confrontación de ideas, de surgimiento de ataques también hacia la iglesia cristiana en los primeros siglos, y luego va concluyendo ya también esta etapa patrística con el Edicto de Milán, cuando ya empieza a formarse esta iglesia institucionalizada, donde Roma empieza a aceptar el cristianismo y deja de perseguir la iglesia cristiana. Y en esta etapa es tan importante porque es donde se va dando forma a ciertos parámetros importantes como es el canon bíblico del Nuevo Testamento. También tenemos luego la etapa medieval, una etapa bastante oscura en el sentido de que no hay muchos registros en el actuar de la iglesia, pero sí podemos encontrar indicios de cómo es que ellos estuvieron aún trabajando, pero con cierta diferencia en cuanto a que había ciertos grupos jerárquicos o de la élite cristiana que solamente manejaba el conocimiento de la escritura, y el grueso de la iglesia pues no tenía acceso al conocimiento, puesto que la edad medieval fue un tremendo revoltijo de ideas, de filosofías, pero también de tradiciones, también de supersticiones y un montón de cosas diversas que la razón no era la que mediaba o la que trabajaba, ¿no? Ya finalizando esta etapa aparecen actores importantes o en medio de todo esto que van dando una referencia que incluso tiene hasta nuestros tiempos, tiene importancia, como es San Agustín, Santo Tomás, que van marcando un lineamiento a la forma de poder abordar la teología, abordar la reflexión en la iglesia o reflexión en cuanto a la palabra del Señor. Y ya nos vamos acercando a esta parte tan interesante y tan importante para nosotros, que es la etapa de la Reforma. En la etapa de la Reforma podemos encontrar muchas variantes, muchas cosas interesantes, pero quizá uno de los hitos más relevantes cuando hablamos de la época de la Reforma es las 95 tesis de Lutero, ¿no? Cuando las clavó en Wittenberg. Pero dentro de todo el contexto hay cosas que fueron dando luz a esta etapa de la iglesia, a este tiempo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y primero tenemos que entender que se va dando lo que es el renacimiento, ¿no? Después de la etapa oscura de la edad medieval, ya empiezan a resurgir estas formas de pensar, de cuestionar la realidad, de cuestionar ciertas prácticas, y el renacimiento trae esto, ¿no? Trae
búsqueda de la verdad a través de la razón, la búsqueda de el conocimiento a través de ciertos métodos científicos que se van originando en esta etapa y tenemos un montón de cosas por ahí que incluso a nuestros días y en la historia general de la humanidad fueron surgiendo en esta etapa de la historia. Estamos hablando más o menos del año 1350, 1500, por ahí. Entonces, vamos a leer un poco. Los eventos principales fueron que habían algunos problemas internos dentro de la iglesia. Los laicos comenzaron a cuestionar seriamente la integridad del papado, especialmente por los problemas crecientes de los impuestos y la corrupción moral. Durante este tiempo, el papado sufrió dos divisiones importantes: la cautividad babilónica y la gran división. ¿Ya? La caída de Constantinopla en el 1453 en la capital del reino bizantino, que fue como un residuo de lo que fue el Imperio Romano, finalmente cayó frente a los turcos otomanos. Sin embargo, como la Iglesia Ortodoxa rusa se había separado de la capital de 1300, en el 1325, pudo continuar floreciendo. El surgimiento del Estado Nacional, a la medida que ciertas ciudades en Inglaterra, Francia, España e Italia comenzaban a crecer, ganaron un poder nacional. Ya empiezan a surgir lo que son los países, ¿no? Ya no se habla de imperio. Luego de esto viene la expansión de España. En los comienzos del siglo XV, España comenzó a hacer grandes esfuerzos para expandir sus territorios a través de la colonización de otras tierras. Es por eso que en esta época, en este periodo, se descubre lo que es América, ¿no? Portugal también participó de estas expansiones. Entonces, ese es el contexto geopolítico, geográfico y también político en cuanto a las formas que van tomando lo que es Europa. Se va dando forma a lo que para nosotros hoy es más conocido. Obviamente hay una variedad y una cantidad enorme de información en cuanto a historia en este periodo, pero lo que nos interesa para nosotros en cuanto a la historia de la iglesia, vamos a ver algunos puntos importantes. Eh, Vamos a mencionar algunos como la exploración de España. Esto se dio en el 1492, que da un hito interesante, importante en cuanto al cristianismo, porque cuando España viaja a lo que es América o el descubrimiento de América, también lleva la religión cristiana a los pueblos, eh, a los pueblos nuevos que se habían encontrado, y bueno, era obviamente la Iglesia Católica, y el hombre que fue responsable que por la expansión territorial de España al Nuevo Mundo fue Cristóbal Colón, todos lo conocemos. Fue su primer viaje cuando un jueves 11 de octubre de 1942, Colón vio palos, pastos flotando y finalmente la tierra que hoy llamamos las Indias de Oeste o las Bahamas y Cuba, ¿no? Entonces, este es un hito importante en esta etapa de la historia, en 1492, que va dando luz a este contexto, ¿no? Entonces hay esta expansión en España, la expansión del Nuevo Mundo, hay un resurgir por ciertas curiosidades de las mismas personas. Entonces da una frescura en cuanto a la reflexión del porqué de las cosas, ¿no? Y es en medio de todo esto que aparecen varios actores. El principal, como dije al principio, es Lutero, ¿no? Lutero no pudo resistir esto, bueno, en cuanto a la forma que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica en ese momento. Lutero es un detractor no de la Iglesia Católica, pero sí de algunas prácticas. Entonces, las 95 tesis de Lutero van a refutar ciertas prácticas que fueron surgiendo en esta época, ¿no? Eh,
Conocemos un poco la historia, pero es bueno recordarla. Entonces, Lutero fue uno de los actores principales. El 31 de octubre de 1517 colocó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 proposiciones o 95 tesis, que la conocemos también, que invitaban a debatir temas en los cuales él no estaba de acuerdo con la posición oficial de la Iglesia Católica. Entre ellos se encontraba el tráfico de las indulgencias, que para Lutero era contrario a las Escrituras, inefectivo y peligroso. El poder del Papa para el perdón de culpas y penas no canónicas, que Lutero negaba. El carácter del tesoro de la iglesia, que se decía consistía en los méritos donados por Cristo y los santos para cubrir los pecados de los penitentes, que Lutero también negaba, lo que vienen a ser las reliquias, ¿no? Después de enviar una copia a su obispo, otros tomaron las 95 tesis y las publicaron sin la autorización de Lutero para que el público las pueda leer. Pronto la oposición pública de Lutero a las indulgencias se llevó a otros debates, como en julio de 1519 contra John X. Allí Lutero pudo clarificar su posición de que la Biblia sola y no el Papa o los concilios era invariablemente verdad y confiable. En 1520 fue condenado como hereje. En 1521 fue citado para presentarse en Worms ante la dieta de Worms, ante la asamblea legislativa de ese lugar, del Sacro Imperio, en la que estuvo presente el emperador Carlos V. Al llegar a la dieta, se le negó la posibilidad de defenderse y fue ordenado que Lutero retracte sus enseñanzas. Y fue en respuesta a esta orden que Lutero dio su famoso discurso titulado Aquí estoy firme. Entonces vemos en escena de esta época lo que viene a ser Lutero, pero Lutero es un actor del tiempo de la Reforma, no es, digamos, el todo, digamos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la Reforma creemos que solamente estamos hablando de Lutero, pero no, en realidad fueron varios actores. El más relevante para la historia fue Lutero por el accionar y la convulsión que llevó dentro de la Iglesia Católica estas 95 tesis que abiertamente eh, cuestionaban las prácticas que eran oficiales en ese entonces de la Iglesia Católica. Pero anterior a Lutero hubieron otros como John Hus y otros en Inglaterra y también en Alemania, que fueron surgiendo a raíz de esa nueva forma de pensar o de reflexionar lo que viene a ser las escrituras. ¿Ya? Entonces, todo es un conglomerado de actores que fueron marcando esta época. Juan Calvino, otro actor muy importante, en Suiza en 1509, posterior a Lutero, muy cercano en realidad, pero a la diferencia del ala suiza alemana de la Reforma, el ala suiza francesa es identificada típicamente como la tradición reformada. A veces se hace referencia a esta como la tradición reformada agustina. Si bien hoy en día se iguala muchas veces a los términos calvinismo, con reformado no son lo mismo. La teología reformada es un concepto mucho más amplio que el calvinismo. Todos los calvinistas son reformados, pero no todos los reformados son calvinistas, ¿no? Calvino eh, tuvo sus escritos, sus principales escritos, en la institución de la religión cristiana, que expone la forma, la teología sistemática que él propone, y dentro esta proposición está sobre todo la elección de los santos y otros más, ¿no? Calvino igual se lo usa como referente para lo que viene a ser la teología reformada, que quizás algunos han escuchado. Hay un conglomerado de este conjunto, sobre todo la Iglesia Bautista
maneja lo que viene a ser la teología reformada, pero como ahí mencionamos, no está referentemente al calvinismo, sino que cuando se habla de reformados, se habla de toda esa inspiración que vino a ser lo que era la reforma en sí, de esta época del corazón. Entonces, la reforma viene a ser esa crítica a la iglesia católica oficial, sobre todo en Europa. Entonces, este surgimiento de estos actores que vinieron a remover lo que para nosotros va a ser después un mapa de diversificación de la iglesia por distintas formas de razonar y abordar lo que es la Biblia o la interpretación de las escrituras. Hubo un resurgir, ¿no? Un llamado a la sinceridad y al poder buscar las cosas del Señor a través de la fe. En cambio, la Iglesia Católica llevaba, o hasta hoy en día, la Biblia o la interpretación de la Escritura a la par de las tradiciones, no lo pone al mismo nivel. La autoridad está al mismo nivel de las tradiciones, igual al mismo nivel de lo que viene a ser la Escritura. Entonces, si encontraban alguna interpretación o algún texto bíblico, lo ponían a la luz de las tradiciones. Las tradiciones estaban a la par o estaban incluso por encima de algunas referencias en las escrituras. Entonces, para la hora de leer las escrituras, para la interpretación, las tradiciones eran contempladas como autoridad también. Entonces, en la época de la Reforma se cambia este chip, entonces ya no solamente o se desecha de esta parte de las tradiciones y se pone a la autoridad máxima de revelación, las escrituras, a través de la cual tiene autoridad sobre la iglesia. Sin embargo, hay otros elementos que son incluso en algunos les llaman las cinco solas, que es sola fide, sola gracia, solo a Dios la gloria, sola escritura, y, y entonces estas solas también que se lo conocen en la época de la Reforma, surgen en este tiempo, en esta época de la iglesia, ¿ya? Pero desde el punto de vista católico, para contrarrestar lo que viene a ser este resurgimiento, esta crítica hacia la iglesia, se creó también un ala de la parte católica en esta época, donde le llaman la contrarreforma. Ya, la contrarreforma es, como el nombre lo dice, no es para contrarrestar los efectos que la reforma vino a traer, porque fue algo tan relevante que eh, políticamente los gobiernos, incluso algunos de ellos, llevaron a adoptar una religión distinta a la que era la católica, y pues el catolicismo, la iglesia católica empezó a perder el poder. Y esto pues no les gustó bastante. Entonces por eso es que surge este movimiento que viene a ser una respuesta a lo que se dio en la Reforma. La Reforma protestante no fue la única señal de nuevo vigor espiritual durante el siglo XVI. Muchos cristianos dentro de la Iglesia Católica Romana luchaban por depurar la Iglesia. Al principio, ninguno de los reformadores quiso dejar la Iglesia romana. Lo que querían era cambiarla. Sin embargo, sus escritos afectaron a los más instruidos de los católicos. Los católicos reaccionaron con lo que los historiadores llaman la contrarreforma. El movimiento protestante estimuló a la Iglesia de Roma a realizar lo que muchos anhelaban. Si bien en primera instancia el avivamiento católico se dirigió en contra de los protestantes, entre las metas buscadas por el avivamiento católico estaban. O sea, estos eran como los objetivos principales de la contrarreforma. En un aspecto moral y social,
reformar la iglesia desde el Papa hasta el último monje, exigiendo el cumplimiento estricto de las leyes canónicas y poniendo más énfasis en la disciplina. Cuando habla de leyes canónicas, estamos hablando de las tradiciones de los papas, los escritos, todas las leyes con las que ellos se rigen, ¿no? En un segundo aspecto, y un poco polémico, obviamente, como el nombre dice, detener el progreso del protestantismo de la reforma de la forma que fuera necesario, incluso aún con la violencia, ¿no? Por eso es que hay esa agresividad hacia aquellos que no son católicos y forman parte del protestantismo, porque esto se fue instruyendo desde esta época, ¿no? Desde la Contrarreforma. Fue tanto el recelo que incluso se los a los que estaban dentro de la reforma o los que seguían la corriente de la reforma eran considerados herejes e incluso algunos de ellos eran muertos, ¿no? Habían, por ejemplo, a Juan Hus lo quemaron en la hoguera y a otros, bueno, que fue antes, pero tenía ese sentimiento bastante agresivo contra aquellos que no formaban parte del pensamiento católico o de las tradiciones católicas. Aspecto misionero, ganar a los paganos de los nuevos territorios de América recién descubierta para la Iglesia Católica Romana. Y bueno, después tenemos algunos otros eh, puntos que son importantes, que también vienen a ser parte de lo que es la Contrarreforma, la reforma monástica de las carmelitas y jesuitas, la Inquisición renace, el Concilio de Trento. Entonces, estos son puntos que nacen a raíz de la Contrarreforma, ¿no? La Inquisición, que hemos escuchado bastante, la reforma de las carmelitas, una orden de algunos, bueno, como el nombre lo dice, una nueva orden fue fundada por Santa Teresa de Ávila, llamada las Carmelitas Descalzas. Esta se enfocaba en renovar una estricta observancia de los votos monásticos. Hija de un padre judío, había legado a Ávila escapando de la Inquisición. Luego fundó un convento en la que las monjas andaban en sandalias y ganaron así su nombre sin zapatos. Ella fue también la única persona en la historia de la iglesia que comenzó monasterios tanto para hombres como para mujeres. Eso dentro de la historia católica. La Inquisición fue renace, dice, la idea de la Inquisición se refiere a la institución legal establecida por el papado que buscaba, probaba y sentenciaba a los herejes. Esta práctica había sido implementada por el Papa Gregorio IX en 1231 y era delegada en la mayoría de los casos a los franciscanos y domicianos, perdón, a los domicianos, ya que eran los teólogos con mayor experiencia. Entonces es como un juicio, ¿no? Había un juicio rápido a aquellos que se creían herejes e incluso no se les permitía defenderse y terminaban torturados y pues ya saben la historia, la Inquisición fue algo terrible, un error terrible que la Iglesia Católica cometió y pues fue una época bastante oscura, ¿no? En este concilio marcaría bueno, el concilio de Trento, lo que viene a ser el concilio de Trento, marcaría el tono de la Iglesia Católica por los siguientes 400 años hasta el Segundo Concilio Vaticano de 1962, ya más cercano a nosotros, ¿no? Fue el último antes del Concilio del Vaticano II. Metodológicamente, Trento decidió regular el uso de las reliquias para las indulgencias, ordenó la formación de nuevos seminarios para el entrenamiento de los sacerdotes y requirió el escolasticismo católico romano sea la enseñanza fundamental de estos seminarios, ¿no? Ese es el Concilio de Trento, surgió igual en esta época de parte de los católicos para justamente contrarrestar lo que viene a ser la reforma protestante.
Luego, inmediatamente, hay una posreforma, si se le puede llamar así, los tiempos inmediatos después de la reforma, abarca estos años, ¿no? Los 2 siglos posteriores a la reforma, en los cuales varios grupos de protestantes solidificaron sus propias identidades teológicas y forjaron su camino a través de Europa, Britania, Escocia y los Países Bajos de América y América. En este tiempo sucederían 4 eventos significativos que tendrían un impacto en el desarrollo del cristianismo desde el fin del siglo XVI hasta el siglo XIX, que es más cercano a nosotros. Bueno, aquí hay una cuestión un poco que a veces no nos enteramos, pero sí hubieron los protestantes unos contra otros, hubieron incluso hasta batallas y guerras por cuestiones teológicas. Luego del éxodo de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI, el siglo XVII y XVIII, solo mostraron que los diferentes campos protestantes se continuarían dividiendo en distintos movimientos por razones políticas o teológicas. Luteranismo, del anglicanismo, saldrían movimientos que inclusive incluyeron a los separatistas ingleses, los puritanos y otros más, ¿no? Entonces, el iluminismo, el iluminismo tiene que ver con grandes segmentos del desarrollo intelectual de Europa y trajeron consigo la Revolución Inglesa, francesa, y produjo una de mentes, una camada de mentes y de muchos otros estudiosos y filósofos. Entonces se le llama la iluminación, ¿no? O lo iluminismo, ¿no? Cristianismo colonial y el gran avivamiento, ¿no? El- Como honor al navegante italiano Americo Vespucio, el Nuevo Mundo de América se convirtió en tierra fértil para la libertad política y religiosa. Inmigrantes de Europa, Inglaterra, Holanda comenzaron a viajar hacia las costas noreste de América para construir nuevas vidas, nuevas identidades. Es aquí donde empieza la travesía hacia América de parte del cristianismo y es parte de la parte reformada o de los protestantes. Y pues aquí es donde empiezan a llegar a lo que es Norteamérica. El primer gran despertar, o el gran avivamiento, ¿no? Nos referimos a un despertar espiritual que se desarrolló principalmente en Norteamérica durante el siglo XVIII y XIX. Hubo dos avivamientos separados, ¿no? Esto es lo que se lo menciona así dentro de la historia, ¿no? Eh, en el noreste de 1935, 1735, 1743 por los predicadores Teodoro Frey, Frelingsgusen, Gilberto Tenen, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, todos estos puritanos. El segundo, tanto en el este como en los asentamientos del oeste, fue liderado por predicadores como Timothy Dwight, Nathaniel William Taylor, Liam Baker y Charles Grandison Finney. Entonces, es aquí donde surge un poco lo que ya vamos acercándonos a la historia que nosotros conocemos. Bien, vamos a dejarlo aquí. Voy a retomar un poco lo que es el- la época de la Reforma en una posterior clase. Y quiero mostrarles enseguida una imagen. Deme un segundo. Deme un segundo. Ahorita se las voy a proyectar. Bien, he compartido esto en el grupo del Classroom y también lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Esta imagen que es un mapa genealógico más o menos de lo que es la historia de la iglesia y cómo fueron surgiendo. Voy a pedirles que lo revisen bien, lo analicen y podamos hacer una descripción luego en una posterior clase. ¿Ya?
Aquí, a ver, vamos a ver si puedo agrandar un poco esto. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la genealogía de la iglesia cristiana, ¿no? Eso es el título que se le hemos puesto. Bien, podemos ver cómo se va dando el cristianismo. Bueno, empezamos desde acá, desde lo que es el judaísmo, obviamente, anterior al Señor Jesús. Ya luego el cristianismo, como hemos venido viendo, ya algunas sectas heréticas en esta etapa, después de la muerte de los apóstoles, que las habíamos mencionado, que existieron y que fueron marcando también lo que fue el inicio de la iglesia. Algunas desviaciones también, ya aquí está mencionada. Luego tenemos lo que el surgimiento del catolicismo, los romanos, católicos romanos, católicos bizantinos y luego lo que es la reforma. Entonces, es un lindo mapa que encontré y quería compartírselos. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, pero nos da una luz, una pauta de cómo fue la línea genealógica, o si se puede decir la línea cronológica también de cómo fue surgiendo lo que es la iglesia hasta nuestros tiempos y nos puede ayudar a entender eh, para nosotros en dónde más o menos nosotros estamos como iglesia o dónde está nuestra denominación, de dónde surgió, cuál es su raíz de pensamiento, cómo es que ellos eh, fueron surgiendo a partir de qué época o de qué derrama de la teología. Entonces, nos puede ayudar, ¿no? A ubicarnos un poco en lo que es la historia y entender un poco mejor cuál es nuestro lugar en la historia, ¿no? En qué faceta estamos, en qué parte estamos. Entonces, les he compartido esto en el grupo de WhatsApp y también se los he compartido en el Classroom, así que puedan revisarlo. Y la próxima clase vamos a retomar un poco lo que es la reforma y vamos a hablar de algunos hechos más puntuales y vamos a también trabajar con la escritura acerca de algunos aspectos de las reformas que fueron importantes, ¿no? Para, para ese entonces y también para nosotros. ¿Ya? Aquí vamos a quedar. La próxima clase continuamos. Dios me los bendiga y cualquier pregunta, cualquier duda me la pueden hacer llegar a través de WhatsApp. No se olviden leer sus lecturas asignadas. Tienen que leer el libro Los Hechos y también el documento de PDF acerca de la historia de la iglesia. ¿Ok? Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos encontramos, nos encontramos entonces en la próxima oportunidad.